En la pregunta 170 nos vuelven a preguntar una vez más por la Ley General de Sanidad y nos vuelven a dar la clave. La propia fecha en la que salió, me dice que es la ley 14/1986 de 25 de abril y que favoreció la reforma psiquiátrica en España, pero ¿por qué? Me preguntan un poquito más allá. Pues mirad, para que acertéis esta pregunta tenéis que fijaros en las palabras que están mal. Entonces me dice que hay una serie de palabras que son negativas. Entonces me dicen, la Ley General de Sanidad dio carta de naturaleza al modelo manicomial. Veis que esta palabra ya prácticamente ni se usa. Entonces el manicomio tiene como un sentido peyorativo esa palabra. Entonces, ¿cómo va a dar origen al modelo manicomial? No, además sería institucionalizar a los pacientes. Tacho por la palabra manicomial. En la opción 2 me dice que si definió o desarrolló el modelo biomédico. Sabéis que el modelo biomédico es algo que tampoco se considera adecuado. Eran los modelos más antiguos y los más modernos van más en otra línea. Entonces estaría mal por la palabra biomédico. Luego, la opción 3 y 4 me las voy a saltar y nos pasamos a las 5. Me dice que se adoptó un modelo paternalista. Mal. La palabra paternalista sabéis que también está mal vista, entonces tacharía por esta palabra. Opciones, o bien es la 3 o bien es la 4. En la 3 me dice que si institucionalizó, quizá os suene una palabra también un poco mal, pero quiere decir que si definió, que si divulgó, si consiguió que se utilizara la estructura comunitaria o que si regula factores y elementos de la calidad asistencial. Hombre, podríamos dudar entre las dos, pero realmente si os dais cuenta la ley en la que claramente se trata de temas de calidad sería la ley de cohesión y calidad, entonces parece más clara que pueda ser cierta la 3 y además si os dais cuenta es contraria a la 1. Con la Ley General de Sanidad lo que se hizo es intentar evitar que los pacientes se institucionalizaran en los manicomios y conseguir que salieran más a la calle y fueran más atendidos por los equipos de atención comunitaria. Entonces realmente la opción correcta en este caso sería la 3. Esta pregunta también tiene su miga. Me habla de los delirios son síntomas característicos de la esquizofrenia, que es una pregunta de libro, una definición de libro. La he estudiado, me la sé y la respondo. Entonces, dentro de estas, los delirios dice son una creencia falsa basada en una interpretación errónea de la realidad por parte del paciente. De esto yo os puse varios ejemplos que os reíais bastante, pero os puse varios ejemplos para que entendierais qué eran los delirios. Entonces la opción correcta sería esta. Pero ¿qué puede ocurrir? Que piquéis en el gancho. Entonces lo que quiere el tribunal es que vosotros os confundáis y respondáis en lugar de los delirios las alucinaciones, que realmente las alucinaciones sí son alteraciones en la sexopercepción, pero la opción correcta no es la 1, sino que sería la 3, que ya os digo corresponde a una definición prácticamente de manual. Bueno, esta otra seguimos con el tema, en esta otra seguimos con el tema de psiquiatría psicosocial y me habla del DSM-4, que bueno, ya sabéis que está el DSM-5 en la actualidad, y me habla que dentro de los trastornos del estado de ánimo se incluye el trastorno bipolar y que cómo se define el trastorno bipolar. Bien, mirad, vemos que hay dos opciones que son muy similares. La 1 y la 2, si os dais cuenta, prácticamente me hablan de lo mismo. Es parte del trastorno bipolar, pero es una de las fases del trastorno bipolar, la fase depresiva. Entonces, estas dos definirían solo una parte del trastorno bipolar. La 4 me dice que es una alteración inducida por sustancias. Esta sería falsa, porque ya veis que tanto en la esquizofrenia como en otras enfermedades, o como en el trastorno bipolar, que es el que estamos viendo ahora, me dice que para etiquetarlo de tal no tiene que deberse a alteraciones producidas por ingestión de sustancias o enfermedades médicas, etcétera. Entonces esta sería falsa. Luego, la 5 me dice que sí es un trastorno afectivo de carácter relativamente autónomo y duradero. Bueno, duradero podría ser, pero de carácter autónomo, esa sería falsa. Y la cierta sería la 3. Sabemos que el trastorno bipolar se caracteriza porque tiene picos en el estado de ánimo. Entonces va a haber episodios de subidón, de euforia, alternándose con episodios de depresión. Pero entre ellos puede haber fases de eutimia. Yo os conté en clase, para que lo entendierais mejor, el ejemplo de mucha gente que tiene un trastorno bipolar, que es mucha más de la que pensamos. Pues había contado Catherine Zeta-Jones, Britney Spears, Raquel Mosquera, reconocido por ellas, y se caracteriza por eso, porque tiene picos, pero entre esos picos veis que estas personas hacen una vida completamente normal.
hacen la vida normal, perdonad que os aclare, porque tienen un estado de ánimo eutímico, que es la respuesta que vimos antes. Bueno, en este caso me preguntan por la agorafobia. Es una pregunta que yo también esperaba desde hace tiempo. Es un clásico de las oposiciones. Entonces sabemos, porque lo hemos estudiado en clase una y otra vez, que la agorafobia es un miedo a estar en lugares muy concurridos. Ese miedo me hace que lo evite, los lugares concurridos o aquellas situaciones en las que es difícil de escapar. Por ejemplo, quien tiene una agorafobia muchas veces lleva mal el ir a un gran centro comercial o ir a un concierto, ir a ver un partido de fútbol. Entonces lo habíamos estudiado muchas veces, lo han preguntado muchas veces en las oposiciones, deberíamos de acertarla la 5. Pero esta pregunta tiene un gancho, el gancho es esta. Quieren que piquéis con ella, pero nosotros sabíamos que esto no era una agorafobia, era una fobia social. Entonces, un miedo intenso y persistente a realizar actuaciones en público es lo que caracteriza a la fobia social, pero en cambio lo que caracteriza a la agorafobia es la respuesta 5. Seguimos con los temas de psiquiatría. Me dice, las alucinaciones son manifestaciones clínicas de la esquizofrenia. ¿Y por qué se caracterizan las alucinaciones? Pues mirad, podemos ir descartando algunas. Me dice que se incluyen dentro de los síntomas negativos. No, sabemos que una alucinación es un síntoma positivo. Me dice, por ejemplo, que es un síntoma menor. No, sabemos que es un síntoma mayor. Me dice también que se caracterizan por encandecimiento de uno mismo. Esto, si os dais cuenta, no es una alucinación. ¿Os acordáis qué era? Esto sería un delirio, ¿vale? Entonces esta estaría mal. Opciones, o la 1 o la 4. Es verdad que la 4 podría ser cierta, porque en las alucinaciones interviene el contexto cultural de la persona. No tiene el mismo tipo de alucinaciones una persona que viva en un contexto y tenga un entorno, y las alucinaciones están relacionadas con eso, que otra que viva en otro. Pero realmente esta es la ambigua, la que podría o no podría ser. La que claramente es la 1. Entonces yo, aunque pudiera tener dudas con esta, hubiera respondido la 1, que es la más cierta. Son fenómenos que ocurren sin una estimulación externa del órgano sensorial implicado. Si os dais cuenta, cuando estudiábamos las alteraciones en la percepción, decíamos que una de las diferencias entre una ilusión y una alucinación era que en la ilusión sí que había un estímulo externo, mientras que en la alucinación ocurren sin la presencia de ese estímulo externo. Eso es lo que me están preguntando en esta pregunta, y por ello la respuesta correcta sería la 1. En esta me hablan, seguimos con el mismo tema de psiquiatría, de los trastornos relacionados con el uso o con el consumo de sustancias y en qué consistiría la dependencia física. Bueno, pues esta es una definición del libro. Yo os había insistido mucho en la dependencia física, la psíquica, la tolerancia, etc. Entonces sabíamos que la dependencia física era el encontrarme mal cuando dejo de consumir droga. Bueno, pues eso es lo que tengo que ir buscando. En lugar de complicaros con otras cosas, si encontráis la definición textual, escogéis esa y continuáis con otra pregunta, en vez de dar muchas vueltas. Entonces la opción correcta es la 5, que es una definición de manual. Bueno, en esta otra pregunta entramos ya en el tema de administración y nos complican un poco la existencia. Yo la verdad que según la vi supe cuál era, pero entiendo que muchas personas puede que os haya sido más difícil a muchos de vosotros porque lo trae un poco retorcido. Entonces me habla, cuando yo trabajo o cuando yo coordino la atención de grupos específicos de pacientes a los cuales yo voy a prestar un determinado tipo de cuidado para conseguir con el menor coste mejorar la calidad asistencial, puedo decir que esto se llama, bueno, pues aunque os cueste verlo, si yo hablo de grupos específicos de pacientes que tienen una patología común, esto es lo que se denomina la enfermera gestora de casos. Esta figura está muy desarrollada, por ejemplo, en Andalucía, y está muy desarrollada también, sobre todo en otros países. Yo os contaba que cuando estudiaba en Canadá, allí sí que existían enfermeras gestoras de casos que aquí todavía no existían.
Estas enfermeras lo que hacen es llevar casos que tienen patologías comunes. Por ejemplo, en algunos hospitales que yo conozco hay enfermeras que se encargan de llevar a todos los enfermos operados de cirugía cardíaca. O vosotros mismos me decíais, en algunos hospitales hay enfermeras que se encargan de llevar a todos los pacientes que han sido operados de un cáncer de mama. Es decir, patologías determinadas que tienen problemáticas muy específicas y que van a ser llevadas por una única enfermera, ¿vale? Es como una enfermera especializada en ese ámbito y serían enfermeras gestoras de casos. Bueno, esta pregunta copiada del año pasado, hay varias copiadas del año pasado, me habla de la Universidad de Yale y me dice que allí se creó un sistema para clasificar los episodios de hospitalización. Entonces bueno, la hemos visto también 1.000.000 de veces. Es verdad que igual me la formulan cada vez de una forma, pero sé claramente que si me están hablando de clasificar episodios de hospitalización o de clasificar episodios que produzcan un isoconsumo, la respuesta correcta sería la 4, GRD. Bueno, esta pregunta tiene mucha miga. Y os digo, me dice que la calidad que se establece cuando yo lo que hago es medir la curación o mejoría de un paciente y por tanto la calidad que es clínicamente comprobable recibe el nombre de, bueno, yo hice mi corrección, sabéis que todos los años yo cuelgo una corrección razonada y argumentada y yo directamente puse, bueno, pues que esta calidad era la calidad directa. Es un poco sentido común. Si os dais cuenta, indirecta, cruzada, no pegan. Hombre, podríamos dudar entre percibida y demostrada, pero suenan peor. Entonces yo directamente puse directa y además es una pregunta del año pasado. Bueno, pues cuando salió con la corrección dieron por cierta otra cosa. Entonces, claro, yo, no daba crédito, es igual que la de la inequidad que os contaba. Me fui al cuadernillo del año pasado y efectivamente había una pregunta prácticamente igual que esta, en la que se había considerado que era la calidad directa. Pero el tribunal había dado, por cierto, este año otra opción. Bueno, ya llegadas a estas alturas me pareció el colmo de los colmos. Por supuesto que la impugnamos. Yo era más partidaria de que esta pregunta se anularan porque a mí me parece una chapuza el andar modificando respuestas, pero bueno, el tribunal lo que hizo es modificarla y considerar que la respuesta correcta es la calidad directa, que efectivamente es la respuesta correcta. Bueno, en esta otra pregunta me habla de un conjunto de mecanismos sociales cuya función es transformar un producto especializado en una forma de servicio sanitario. Vale, esta definición igual también nos cuesta un poco verla, pero si os dais cuenta, las opciones 2, 3, 4 y 5 van juntas, van en un bloque. ¿Por qué? Porque son tipos de sistemas sanitarios. Entonces, ¿por qué escojo uno y no escojo otro? Sería mucho mejor escoger algo que sea global, que es esta. Entonces, los mecanismos que me permiten prestar un servicio sanitario serían los que se denominan servicios sanitarios o sistemas sanitarios. Por tanto, la opción correcta sería la 1. Estos son tipos de sistemas sanitarios, pero van todos como juntos. Bueno, ya entramos en la recta final, nos queda muy poquito, así que ánimo. Me dice, en el ámbito de la gestión, a la capacidad productiva de las personas que se manifiesta y se mide por el desempeño reflejando los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las destrezas para realizar un trabajo eficiente y efectivo, se le denomina, bueno, esta espero que 100% de aciertos, porque yo en clase lo utilizo incluso para explicaros nuestra metodología, nuestra forma de trabajar, los aspectos pedagógicos que utilizamos en el curso. Entonces deberíamos de reconocer 3 palabras muy conocidas que son conocimientos, habilidades y actitudes. En el curso intentamos trabajar los 3 aspectos, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y cuando tenemos estas 3 patas, lo que conseguimos es una competencia. Yo siempre os digo que en nuestras clases, en Oposalud, intentamos trabajar los conocimientos para que vosotros sepáis, las habilidades, que es lo que yo ahora mismo estoy trabajando, la capacidad de realizar un test de una forma correcta, de aplicar el conocimiento, e incluso las actitudes con C, para conseguir la competencia de aprobar un examen, de leer de las oposiciones o de lo que se nos ponga por delante. ¿Vale? Bueno, pues entonces conocimientos, habilidades y actitudes, competencias, respuesta correcta, la opción 1.
Una vez más me vuelven a preguntar en esta pregunta por la RCP según el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y me dicen que cuál sería lo correcto para aplicar en un lactante. Bueno, esto yo creo que tampoco me complicaría mucho. Directamente iría a utilizar una relación de compresiones 15:2. Sabéis que en el adulto las compresiones que se utilizan habitualmente serían 32, pero si yo estoy con un niño, la más adecuada es 15:2. Ojo que en algunos casos yo podría utilizar en un niño esta otra, pero si me dicen cuál es la más adecuada en un niño, si lo que tengo es personal sanitario, que sería nuestro caso, es que utilicemos una relación 15 compresiones, 2 ventilaciones. Esta sería cierta y el resto, si queréis os las argumento, son falsas. Me dice que en un lactante, ojo, estoy mirando un lactante, el masaje cardíaco se realiza con ambas manos. No, como mucho se podría realizar con la técnica del abrazo, pero eso no podríamos considerar las dos manos, pero lo habitual es que se realice con 2 dedos, entonces esta sería falsa. Que la compresión del tórax tiene que ser de 5 a 8 centímetros, no, por favor, no le hagáis esto a un pobre lactante, porque realmente en un lactante sabéis que se puede profundizar como mucho 4 centímetros, en un lactante 4, en un niño más mayor 5 y en un adulto 5 sin pasar de 6. Luego me dice que tengo que insuflar toda la cantidad de aire posible en la ventilación boca a boca, pues pobre niño, si le meto todo lo que tengo en mis pulmones se los saco a él por no sé por dónde. O me dice que si tengo que tener un masaje cardíaco de 200 latidos. No, sabemos que en todos los casos el masaje cardíaco se recomienda que tiene que ser superior a 100 latidos sin pasar de 120, entonces todo lo demás es falso. Esta es otra más que si sabéis la teoría la podéis acertar, incluso nosotros sabíamos más cómo tiene que ser la relación en un niño recién nacido, en el paritorio. Pero bueno, en este caso lo que me preguntan es un lactante que sería 15:2. Lo tenemos en nuestros esquemas de la RCP. También espero 100% de aciertos. Bueno, esta me encanta también. Dice, dentro de la escuela de pensamiento de la interacción se incluye el modelo desarrollado por... Bueno, pues esta... es previsible, es una pregunta que han puesto uno y otro año y sabéis que es la clasificación de mi amiga Susan Quegua. Yo os había contado que yo he conocido, me ha dado clase, Susan Quegua, que es la decana de la Université de Montreal, que es donde yo estudié un máster con una beca del FIS. Y justamente esa Susan Quegua hizo un libro que hablaba de la clasificación de las escuelas de enfermería, de los modelos de enfermería en escuelas. Bueno, pues esa clasificación sabéis que les encanta y que la han preguntado una y otra vez. Bueno, pues esta es una vez más la clasificación de nuestra amiga Susan Quegua, ¿vale? Entonces la correcta sería la opción 5, Peplón. Bueno, en esta otra pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el envejecimiento se corresponde con el enfoque psicosocial conocido como teoría de la continuidad? Bueno, pues la más ajustada a esta teoría sería la opción 5, que es por tanto la respuesta correcta. Esta otra, me habla de la evaluación de un programa de salud. ¿Qué debo de considerar en la evaluación de un programa de salud? Pues esta yo os diría sentido común. Cuando yo voy a evaluar un programa de salud tengo que valorar, ¿ese programa lo necesito? Pues es una de las cosas que tengo que valorar. ¿Qué resultados he conseguido? ¿Cuánto me han rendido los recursos? ¿He cumplido los tiempos y las expectativas previstas? Pues sí, todo esto son valoraciones que tengo que hacer en un programa de salud. Yo os diría que más que estudiarla tenéis que usar el sentido común. Cuando yo hago un programa tengo que valorar, por supuesto, todo esto. Tengo que valorar los objetivos, si he cumplido lo que quería, los tiempos, los recursos, etcétera, ¿vale? Entonces todas serían nociones correctas de la evaluación de un programa de salud. Bueno, esta otra, Lucía la vio clarísima y se puso contenta, además de que la preguntaran. Bueno, tiene también su miga. Dice, durante el puerperio aparece un exudado uterovaginal denominado loquios. Los loquios varían a lo largo del proceso. ¿Y cómo se denominan estos loquios? Nosotros no solo sabíamos los loquios, sino que sabíamos cómo iban variando con el tiempo. Y Lucía dijo, es que no hay duda, es nuestra profesora, acordaros de materno, decía, la opción correcta sería la 2. Hay loquios rojos, serosos y blancos. Es verdad que algunos otros libros usan otras terminologías, pero la más habitual sería eso. Entonces, sería esa. Entonces la opción correcta, en este caso, sería la opción 2, loquios rojos, serosos y blancos.
Bueno, esta otra pregunta habla de la nutrición parenteral. Me dice que respecto a la nutrición parenteral, ¿cuál sería la verdadera? Entonces, hay algunas que claramente son falsas. Me dicen que si por la vía de la nutrición parenteral yo puedo extraer sangre o yo puedo administrar medicaciones. Sé que esas son falsas. Ni puedo extraer sangre ni puedo administrar medicaciones. Sabéis que se utiliza exclusivamente para la nutrición parenteral. Con lo cual, la 1 y la 3, falsa. También es falsa que yo pueda mantener la bolsa fuera de la nevera. No, la bolsa tiene que estar en la nevera, ¿vale? Entonces esta sería falsa también. Luego me dice que si la solución nutritiva puede estar expuesta a la luz. Mentira, normalmente vienen como en un envoltorio opaco porque la luz puede alterar los nutrientes, los principios activos de los nutrientes. Y por último, la más cierta sería esta, que si la infusión se realiza a un ritmo constante durante 24 horas. Es verdad que algunas me habéis dicho que hay en algunos sistemas que se utiliza de forma, no se utiliza de forma continua, sino que hay periodos en los que se retira, pero es verdad que yo considero que es la más correcta. Podrían haberla anulado, pero de no hacerlo, la más cierta sería esta. Sabíamos que normalmente la nutrición parenteral se administra con una bomba a un ritmo constante, porque precisamente si yo de repente quito esa nutrición o hago variaciones en el ritmo, lo que puedo provocar es una hipoglucemia. Son relativamente frecuentes los problemas metabólicos debido a esto. Entonces la más cierta en este caso sería la 5. Bueno, me habla de la fase prodrómica. Volvemos a psiquiatría. Me dice, en la fase prodrómica de un episodio psicótico se caracteriza por... Bueno, esta a lo mejor podríais dudar con más de una, pero hay una que es muy clara. La fase prodrómica, si en el momento del examen dices, ¿qué era esto? Es tan fácil como acordaros de otra cosa. Yo siempre os digo que se puede utilizar un concepto para entender o acertar otra pregunta. Entonces, si vosotros os acordáis de los prodromos de una gripe, por ejemplo, sabréis que cuando nosotros tenemos una gripe, los prodromos es encontrarme mal y no sé muy bien por qué. Bueno, pues aquí los prodromos de un episodio psicótico es cuando la familia dice, es que le encuentro raro, entonces empieza a hacer cosas un poquito raras sin ser la enfermedad en sí. Entonces hay una desviación del funcionamiento emocional, cognitivo, presenta síntomas inespecíficos y eso es lo que se denominarían prodromos. Por lo tanto, la opción correcta sería la 1. Podríamos dudar, fijaros, con la opción 2, porque hay algunos manuales que incluso hablan de que hay que tratar antes de que aparezca la enfermedad instaurada en los prodromos, pero esto es algo en lo que no hay consenso. Entonces esta sería la ambigua, es decir, la 2 es la ambigua, la que podría ser o no, y la 1 es la clara, la que es. Entonces escogeríamos la 1 al margen de que la otra pudiera ser discutible. Bueno, esta pregunta es difícil. Dice, respecto al recién nacido, señale la afirmación correcta. Bueno, si la vamos viendo, luego es relativamente fácil, pero en un principio dices, se te empiezan a acumular las cifras. Esta, Maite, por ejemplo, nuestra profesora de pediatría, la veía clarísima, decía, es muy sencilla. Bueno, tiene su miga, su complicación. Me dice, prematuro inmaduro es aquel cuyo peso es superior cuyo peso al nacer oscila entre 2 kilos y 2,5 kilos y tiene una edad gestacional inferior a 37 semanas. ¿Qué quieren hacer con estas preguntas que nos ponen? Pues mirar, lo que quieren hacer es que vosotros diferenciéis lo que es cuando yo hablo de un niño de bajo peso, que lo que tengo en cuenta es el peso, a cuando hablo de un niño que no tiene la madurez suficiente. Entonces son dos conceptos completamente distintos. Aquí me está mezclando el peso con la edad gestacional. Entonces esta estaría mal. Y además no podemos hablar de un prematuro inmaduro porque tenga menos de 37 semanas, sino que en principio sería un prematuro pretérmino, a no ser que nos especifiquen que es mucho antes de esas 37 semanas, que todavía no está maduro, sino en principio hablaríamos de pretérmino. Y además el peso no tiene nada que ver en un niño prematuro ni en un niño inmaduro. Bueno, esta vamos a dejarla. La siguiente nos habla de un recién nacido pseudotérmino. Pseudotérmino ni existe, entonces está falsa. La siguiente me habla de un prematuro como un recién nacido con peso inferior a 2,5 kilos. Esta vuelve a mezclar conceptos. Entonces es distinto si yo hablo de un niño prematuro, tiempo, edad gestacional, a de un niño de bajo peso. Falsa, porque está mezclando dos conceptos. Esta otra me habla de un recién nacido postérmino, cuando tiene una edad gestacional superior a 40 semanas. También es falsa. Si os dais cuenta, el recién nacido a término se considera que sería entre 37 y 42 semanas, con lo cual en la opción 5 yo estaría hablando de un recién nacido a término.
Y la más cierta, que es verdad que está redactada de una forma un poco farragosa, pero sería la más cierta, es la opción 2. Fijaros que me dice que recién nacido de bajo peso es aquel que pesa menos de 2,5 kilos. Bien, eso es correcto. Y diréis, pero ¿y para qué me habla de la edad gestacional? ¿No decíamos que eran términos diferentes? Sí, os pone la edad gestacional para deciros, es un niño que ha nacido dentro de una edad normal, es decir, de 37 a 42 semanas, no es un niño que yo etiquete de prematuro, y lo que tiene es un bajo peso. Entonces realmente me está hablando de un niño a término con bajo peso, porque lo que está centrando es en el concepto del bajo peso, y por eso os pone lo de peso inferior a 2,5 kilos con una edad gestacional normal, ¿vale? Entonces la correcta sería la respuesta 2. Bueno, esta otra la han puesto, yo creo, adrede para que se luciera Rosa, nuestra profesora de legislación. Ya sabéis que tenemos una profesora de legislación muy buena y que consigue incluso que os guste la legislación. Y esta la puso 1.000.000 de veces, os la explico, os la conto, y justo se la han puesto tal cual la tenía. Entonces me habla de un documento que sienta los principios de la bioética respecto a la autonomía, la beneficencia, la justicia, etcétera, y me dice que cuál es este documento que sienta esos principios de la bioética. Y ella, según la vio, dijo, bueno, facilísima, el informe Belmont de 1978. Yo ya os he puesto en la corrección escrita del examen que, bueno, que quien la haya fallado, que ni se lo cuente a Rosa, porque la pobre la da un sarpullido, Entonces esta hay que acertarla sí o sí, porque está vista en clase muchísimas veces y además hecha prácticamente igual. Para terminar, nos vamos con la 190, que sería la última pregunta. En la última pregunta me habla que cómo se llama aquel conjunto de actividades que pretenden, mediante un ambiente adecuado, conseguir que los individuos trabajando en equipo puedan llevar a cabo unas funciones y unos objetivos. Bueno, pues para mí esta es muy clara, sería la administración, pero es verdad que igual os cuesta verlo. Palabras claves, si yo veo que lo que quiero hacer es que un conjunto de individuos trabajen en equipo para conseguir unos objetivos, blanco y en botella. El conseguir que un conjunto de individuos trabajen en equipo para conseguir una meta es la definición del libro de la administración. Entonces esta, bueno, pues también se puede acertar. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestro examen, hemos salido vivos de la corrección de 190 preguntas. Demostramos que se pueden corregir las 190 preguntas en el tiempo, porque ya veis que incluso las hemos ido argumentando, explicando. Hemos intentado ayudaros a que razonéis, a que penséis que aprobar el examen EIR es posible. Eso sí, tenéis que estar bien preparados, haber estudiado mucho y dominar los test y entender un poco al tribunal, dónde me ponen los trucos, qué me quieren preguntar, etcétera. Y también espero haber conseguido que entendáis mejor cómo es nuestra forma de trabajar y por qué nos diferenciamos a lo mejor de otras personas que imparten cursos. Entonces, nuestra forma de trabajar significa mucho voy a usar una palabra un poco brusca, pero es que es así, destripar los test y entender pregunta a pregunta qué me están preguntando en el test o qué quieren que responda. Entonces, esto es como nosotros trabajamos habitualmente, ¿vale? Entonces, espero que os haya llegado esta explicación. Y por último, poneros que si queréis saber más de nosotros, nos podéis encontrar perfectamente en estos sitios. Yo os he puesto esto, que realmente lo pienso, que nuestra mejor publicidad son nuestros alumnos, que son quien mejor puede hablar de nosotros. Yo os puedo decir que somos fantásticos, pero realmente un alumno es el que os puede decir si realmente hacemos las cosas bien. También se puede demostrar que somos buenos exponiendo nuestro trabajo, que es lo que hemos hecho ahora. Respecto a esto, yo os he puesto dos sitios que puede ser interesante que miréis. En primer lugar, podéis ver nuestra página web. Tenemos dos páginas web que, bueno, son similares. Tenemos .com y .es con algún contenido distinto, pero podéis mirar una u otra. Nos podéis encontrar en www.oposalud.com o en www.oposalud.es. En el oposalud.es hay un apartado de descargas que os hemos corregido
recibido el examen del SESPA también argumentado pregunta a pregunta y que pienso que os puede ser útil también para presentaros a una oposición. También podéis entrar en nuestro foro. Es un foro que es libre, que durante las impugnaciones sobre todo estuvo muy activo y a través de él gestionamos todo lo que es la ayuda para los alumnos en las impugnaciones. Y entró mucha gente que ni siquiera alumnos nuestros, pero sí que les ayudamos porque realmente creemos que hay que impugnar aquello que esté mal para intentar conseguir que cada vez los exámenes sean más rigurosos y que si el tribunal dice que la respuesta correcta es una, sea porque es así, que se base, como bien decimos, en la evidencia científica, ¿vale? Entonces podéis entrar en nuestro foro, en el apartado EIR 2014, tenéis muchos comentarios de nuestros alumnos, tenéis pues un poco cómo se han ido gestionando la historia de las impugnaciones y a mí me podéis encontrar con un alias. Mi nombre, como os dije al principio, es Ana Reguera. En nuestra página web está el teléfono. Yo tengo un teléfono que tengo la mala costumbre de usar el mismo teléfono para mis amigos que para mis alumnos. De hecho, muchos de mis alumnos han llegado a ser mis amigos. Entonces tengo un teléfono en el que me podéis localizar los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hombre, siempre os pido que me respetéis un poco los horarios normales y los fines de semana, pero si queréis hablar conmigo no os van a pasar ni con un contestador, ni os van a pasar con un intermediario, podéis encontrarme en ese teléfono siempre. Y si queréis hablar conmigo a través del foro, también podéis hacerlo. Soy mejor hablando por teléfono, más rápida. En todos estos medios del foro y todo esto he estado muy al pie del cañón en el tema de las impugnaciones, pero igual me puedo retrasar un poquito más. Si no, la mejor forma es llamarme por teléfono, pero me podéis encontrar en el foro con un alias. Ya os dije que me llamaba Ana Reguera y de pequeña, bueno, pues como casi todos tenía alias. Entonces mi alias entre los amigos, o mi apodo, o mi nick, que decís ahora en los foros, era Regue, ¿eh? Entonces los comentarios que haya hecho Regue pues son míos. Sabéis que tenemos sedes fundamentalmente en el norte de España, pero bueno, en la actualidad pensamos abrir nuevas sedes en distintos puntos de España, porque tenemos alumnos que realmente pues nos reclaman que les impartamos clases o incluso que han venido a nuestra academia desde lugares muy distantes, desde en principio en Coruña, que luego tuvimos que abrir allí sede también, nos han venido desde Palma de Mallorca, desde Ibiza, desde Bilbao, desde Madrid. Entonces, bueno, estamos en una fase en la que vamos a abrir en distintos puntos. Entonces, si os juntáis un conjunto de alumnos, un cierto número de personas que estéis interesados, pues iremos gustosamente a prepararos a vuestra comunidad. Así que, bueno, desde aquí me despido y os deseo pues mucha suerte en las empresas a las que vayáis a acometer y que aprobáis el examen de EIR, de las oposiciones y de todo aquello a lo que os presentéis. Espero que os haya sido útil y bueno, un placer y nos vemos. Hasta pronto. Oposalud. Oposiciones y especialidades de enfermería. Corrección examen EIR. Visítanos en oposalud.es.